Hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, el padre Jorge Virella, a quien conozco desde hace muchos años. Y aquí vamos, padre, a ver quién se esconde detrás de padre Jorge. Bienvenido, padre. Gracias, Jorge Yamín, padre Jorge Yamín, que es una alegría estar con ustedes. Qué bien, bienvenido, ¿no? La alegría, gracias a usted por su disponibilidad. Padre Jorge, sé que vienes de un gran pueblo, tengo que decirlo porque sí, allí yo estoy, del pueblo del Melao, el pueblo Dulzón, Vega Baja. Padre, allí en la barriada Sandín, sí, cerquita allí en la playa, hacían muchas maldades por allí por la playa, tiraba sí, arena de playa. Jugaba mucho en la playa y nadaba. Qué bien, padre. Mi vida estuvo marcada en la playa de Vega Baja. Ese es mi lugar sí, favorito, la playa. Y la playa de Vega Baja, el que no haya ido allí a Puerto Nuevo puede ir, que es un balneario extraordinario. Pero no vinimos a hablar del balneario, que si no nos quedamos ahí en la playa. Allí quisiéramos estar ahora. Padre, allí en la barriada Sandín, donde te criaste, ¿qué experiencias nos puedes contar de allí, de ese rinconcito de esta isla? Pues, son muchísimas las experiencias. De hecho, soy nacido y criado en Vega Baja, allí en el contexto de la barriada Sandín, que muy cerquitita de la playa Puerto Nuevo, esa hermosa playa, ¿verdad? Como lo has mencionado. Mi vida va enmarcada en ese lugar, y también el camino vocacional mío se ha dado dentro de la experiencia, de la misma experiencia de la barriada Sandín, juntamente, pues una experiencia que ha ido creciendo, ¿no? Y una vocación que ha ido creciendo dentro del contexto de una familia completamente sencilla, ¿verdad? Como decíamos, una familia que éramos un grupo bueno, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Porque además estábamos... El único malo allí, pues, bueno, quizás sí, era Jorgito. Bueno, travieso. Qué bien. Sí, allí cerquita de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, que hay una parroquita allí bien cerquita, la parroquia. Sí. De hecho, mi vida creció allí, o sea, yo crecí en esa parroquia, la parroquia del Carmen de Vega Baja, en el contexto, como digo yo. Mi vida, esa vida primera se giraba en torno a 4 puntos, ¿verdad? De mi niñez: familia, la familia parroquial, la escuela y que estaba allí cerquitita también la escuela y la playa. ¿Cuántos hermanos fueron? Porque sé que ya hay algunos que han partido. Jóvenes también. Cinco hermanos. ¿Y tú haces el cuarto? El cuarto. De los bebés de la casa. Una mujer, ¿verdad? La mayor de nosotros, y después el resto somos todos varones, ¿verdad? El mayor de los varones, pues como habías mencionado, pues ya falleció, sí. Falleció joven también. Sí. Lo conocí. Descanso en paz. Sí. Qué bien. Padre, ¿qué experiencias fueron marcando ese corazón de joven cristiano, de ese niño? ¿Qué persona o qué parientes o feligreses fueron acompañando a ese Jorge, niño, joven, adolescente, que fue configurando ese corazón cristiano y que le fue haciendo ver, ¿verdad?, esa sensibilidad a la vida cristiana, vida de iglesia? ¿Alguna persona que tú puedas identificar en esas etapas? Obviamente ahí está mis padres. Muchas veces cuando hablamos, pues, de la vocación muchas veces hablamos de la madre, ¿no? Mi madre me infundió, y bueno, ciertamente mi madre infundió en mí muchos sentimientos de fe, ¿verdad? Pero también los tuve muchos de mi padre. Siempre digo, fueron personas, pues, muy sencillas. De hecho, mi papá, pues, ni sabía leer ni sabía escribir, ¿verdad? Era un hombre que trabajó en la caña, que trabajaba como camionero, que trabajaba montando gomas, ¿verdad? En un tallercito que estuvimos allí, que de hecho me tocó también montar muchas gomas en aquel tiempo, y hoy día ya creo que se me olvidó hasta cómo montar una goma. Pero sí, ahora tiene servicio a la cajetera. Sí, ahora hay servicio a la cajetera. Procura que esté al día el seguro. Bueno, la última la tuve que montar yo, ¿verdad? Pero sí, era un hombre así, rudo, pero siempre en él vi una fe. Siempre tenía ¿Cómo se llamaba esa tu fe. papá? Víctor Virella. Tenía esa fe, una fe que era muy sencilla. A veces me sorprendía de la sencillez también de la fe de mi papá, pero de una confianza
total, ¿verdad? Total, pues, en Dios. Todo era, pues, Dios. Yo siempre recuerdo que Él nos decía a nosotros, en el fin de semana, primero Dios. Él nos llevaba siempre a pasear al mismo sitio, porque Él es natural de Ciales, y siempre nos llevaba La al mismo misma sitio, ruta. a comer al mismo sitio. Pero lo los sacaba, domingos, lo pero nos sacaba. sacaba y nos divertíamos. Después de la misa. Sí, pero siempre decía eso, primero Dios, ¿verdad? Y siempre yo recordé esa y lo llevo, ¿no? en el corazón. Y en el configurar el corazón del sacerdote intervino pues bastante mi papá, mi mamá, mis abuelos también. De hecho, yo vivía entre las abuelas paterna y materna, ¿verdad? Entre ellas. Mi abuela mis abuelos maternos que vivían al lado derecho de la casa y mi abuela materna que vivía al lado izquierdo. O sea, yo vivía estaba entre ahí, abuelas. un brazo te alaban un día para acá, otro día para acá. Y ambas, o sea, tanto los papás de mi mamá eran también pues muy católicos, practicantes, ¿verdad? También una fe, fueron infundiendo el camino de la fe. Cada uno también con su carácter, porque también tenían carácter. Mi abuelo tenía un carácter muy fuerte. Y mi abuela, al otro lado también, que tenía la fe, ¿verdad? Y que caminaba y que nos ayudaba también a ir creciendo. Entonces, es decir, fui tomando de unos y otros. Luego también dentro del contexto de la comunidad parroquial, que poco a poco, ¿verdad? Pues, me fui introduciendo en esa comunidad. Allí estaba el padre Antonio Salvador Romero, que estuvo muchísimos años como párroco. Y de hecho, prácticamente toda mi niñez y mi adolescencia y juventud, pues estuve acompañado del padre Antonio Salvador Romero, que en buena medida también fue el que me fue ayudando en este camino. De hecho, nunca fui monaguillo, hay algo que decirlo. Pero ¿estuviste en alguna, eso te iba a preguntar, ¿estuviste en alguna otra experiencia parroquial, algún Sí, grupo, sí, muchas. la pastoral juvenil o algo? Bueno, primero en el tema de la catequesis, que en eso pues mis padres pues fueron muy diligentes, ¿verdad? Íbamos a catequesis, nosotros los hermanos, todos los primos, ¿verdad? Todos participábamos en los sacramentos. Siempre recuerdo que nos confesábamos en fila. Mi papá, mi mamá, después iba mi hermana, mi hermano. Pero qué bonito, en ese orden, pero ellos daban el ejemplo primero. Sí, ellos daban ese ejemplo. Por eso digo, una fe pues, sencilla, pero daban un ejemplo de fe. Y de ahí fui bebiendo poco a poco, ¿verdad? Pues fui bebiendo poco a poco. De hecho, el camino de la vocación es un camino largo. Ha sido un camino largo, pero continuo, de ir forjando poco a poco a través de toda esa experiencia. Como decía, en la parroquia, pues la catequesis, ¿verdad? La participación en la misa dominical, sino también sábado. Mi papá a veces por épocas le gustaba ir los sábados. Okay. A mí no me gustaba. Yo no me gustaba porque nunca he entendido un domingo sin misa. Desde pequeño nunca he entendido un domingo sin misa y entonces pues los domingos me iba yo solo, caminaba porque estaba cerca de la parroquia, ¿verdad? Y ahí estaba. Luego de la experiencia de la catequesis fui entrando poco a poco en la experiencia de la pastoral juvenil, aunque todavía era muy adolescente, bueno, quizás preadolescente. Recuerdo en torno a los 12 años, a los 13, por ahí, que entré en lo que quedaba de la JAC, que ya pues, la Juventud de Acción Católica, que ya no quedaba pues muchísimo, ¿verdad? Más o menos a esa edad pues pasé pues, por allí, me tenían como la mascota en el grupo, me aceptaron como el si Popi, fuera, sí, el Popi, era la mascota del grupo. Y allí estaba, ¿verdad? Y estaba con ellos, ¿verdad? Y siempre les veía, escuchaba la charla, participaba y la experiencia de que ellos me cuidaban, pero siempre estuve ahí. Y luego ya me uno al coro, empiezo a hacer los primeros pininos en el tema de ayudar en la catequesis y aunque oficialmente nunca fui monaguillo, gustaba mucho de ir a misa en semana porque mi abuela era cursillista, Legión de María, ministro extraordinario de comunión, mi abuela era de todo allí un poco, también sacristana, un poco hacía esa función de sacristana. Entonces le ayudabas a preparar la misa. O iba mi abuela por una razón, o iba mi abuelo porque tenía algún grupo. Por lo regular iba a misa con frecuencia y entonces yo lo que hacía era que ayudaba en el altar, a preparar el altar. Pero más que nada me dediqué a proclamar la palabra,
cantaba en el coro, pero también proclamaba la palabra y estuve un buen tiempo que era el monitor oficial de los domingos. Qué bien. Hacía de monitor y así fue pues, creciendo poco a poco y después empecé a hacer también otros primeros pininos en la catequesis, ayudando de la catequesis, que guardo siempre recuerdos muy lindos, ¿no? Cariño. De aquella experiencia que poco a poco pues fui forjando, ¿verdad? O sea, ¿Qué le gustaba a ese Jorgito luego? ¿Cómo te dice ahí en la casa? Jorge, ¿no? ¿no? Jorge. Sí, si me decían Jorge Luis salía corriendo porque ya era pues eso es como a mí. A mí en casa me dicen Johnson, pero eso es otra historia. Pero si mami me decía Jorge Yamil, yo sabía que algo no estaba bien. Algo no iba bien. Jorge Yamil, ven aquí, eso no andaba bien. ¿Qué le gustaba a Jorge en esos tiempos, más allá de la misa? ¿Qué otros hobbies te gustaban? Bueno, me gustaba mucho ir a la playa. Me encantaba ir a la playa. ¿Será algo de los Jorge? ¿Será algo de los Jorge de la playa? Ahora no puedo ir, ¿no? Porque por los problemas de dermatitis ahora no puedo echar al sol y eso, pero gustaba muchísimo de ir a la playa. Y siempre recuerdo que también de adolescente hacía algo, me iba solo, caminaba desde mi casa hasta la playa de Puerto Nuevo, sino hasta Cibuco, allá lejos. Sí. Y me gustaba pues caminar, nadar. Esa era una experiencia, ¿no? Y lo otro, pues también me gustaba muchísimo la escuela, ¿verdad? Ese era también el otro contexto. Lo académico. Sí. ¿Cuál materia favorita? Pues me gustaba mucho toda la parte de la historia. Historia. Era eso, ¿no? Historia. La clase que más detestaba era la de inglés. Inglés me gustaba, pero mayormente todo lo que era historia, las estudios sociales. Para lo que después, para el futuro, que igual ahorita habla, el inglés te iba a estar haciendo mucha falta para lo que te ibas a inclinar. Sí. ¿Qué actividad, qué experiencia o qué persona te ayudó a ir mirando, si lo estabas ya contemplando en esa etapa, adolescencia, juventud, la posibilidad de la vocación sacerdotal? ¿Cómo es que entra eso en esa vida de ese joven más o menos humilde, normal, de una familia, vamos a decir, normal y corriente, de allí, o sea, como a veces piensa la gente que el cura bajó de las estrellas un día así, el Señor lo aterrizó en la tierra, ¿no? Viene de ahí, de una vida. ¿Cómo se fue cautivando por este camino sacerdotal? Sí, bueno, primero lo que decía, ¿verdad? Vengo pues, de una familia normal y corriente, con problemas, los problemas pues, de toda familia, ¿verdad? Como decía yo, teníamos carencias, pero de todo. Abundábamos en todo porque obviamente vivíamos en ese amor que hacía que todo que diera y sobrara, ¿verdad? Pues las cosas. En el camino, primero, hay que decir que es algo como que se va sembrando poco a poco. A través de la oración se va forjando esa idea, ¿verdad? Que Dios mismo pues, se encarga de ir sembrando en el corazón de uno. Y empieza esa idea. Yo recuerdo cuando niño, mis hermanos me decían, vamos a celebrar misa. Y yo celebraba misa. Oh, wow. Yo hacía de cura. Sí, yo hacía de cura. ¿En qué edad más o menos ya? Yo creo que como los 8, 9 wow, años, por ahí más o menos, jugábamos a celebrar la misa de vez en cuando. Y yo pues, decía parte de las misas de memoria, porque me las sabía bastante de memoria, y decía cosas de memoria, y les daba, entonces buscábamos papitas fritas, yo le quedaba unas papitas fritas. Pero ahí empieza algo, ¿verdad? Sí, ahí empieza ese germen. Y que te identifican a ti, tus mismos hermanos, o tú mismo te sientes... Sí, los mismos hermanos van mirando, ¿verdad? Y mis mismos padres también iban mirando. Ellos nunca me dijeron que no, ni tampoco me dijeron que sí, sino que iban mirando y me iban dejando. Luego, es poco a poco también esa oración personal, que el Señor va sembrando eso poquito a poquito, hasta que en un momento, recuerdo una vez que me confesaba y entonces el padre me pregunta, Antonio Salvador Romero, dice, Jorge, ¿no te has preguntado nunca de la vocación? Te lo dijo así directamente. Y le digo, pues sí.
Es algo que está ahí. Y en ese lugar que quizás uno no espera esa pregunta en la confesión. Claro, él me iba siguiendo, obviamente Sí, me sí, seguía porque yo estaba siempre por allí dando vueltas, ¿no? Entonces Iba él viendo, me iba miraba. viendo. Y eso. Y él me fue Dios va ayudando. hablando, Dios va hablando a Sí. través de Luego todos ya esos signos. se dejó ahí estacionado, como decía, ¿verdad? Poco a poco, ya uno pues, entra en la adolescencia, empieza a mirar otras cosas, ¿verdad? Que quiero estudiar, que quiero no sé qué, ser aquello, lo otro. Yo quería ser empresario. Mira, vaya. Me gustaba tener mi negocio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Obviamente, pues también miraba que me quería casar, que quería tener hijos, que empezaba a dar vueltas pues la idea de que era una posibilidad, ¿no? de casarse y miraba, ¿verdad? ¿Habían pretendientes que te hacían? No había mucho, siempre he solido ser muy tímido por naturaleza, eso yo creo, no sé si es un defecto, ¿verdad? Siempre he tenido... Yo me considero tímido, muy la gente tímido. no me lo cree, Sí. pero de verdad yo me considero tímido. Sí, sí. Sí, yo siempre he sido muy tímido, ¿no? En ese sentido. Y miraba, ¿verdad? No sé qué, y aquella que le Pero gustaba a no uno. te atrevías a pero dar no ese iba, ¿no? paso. El Daba frío vuelta, olímpico. daba vuelta. Qué bien. Daba vuelta, ¿no? Y bueno, pero sí, oficialmente pues nunca tuve un noviazgo, eso es verdad. Pienso que parte de ese crecimiento en la vocación pues fue eso, ¿verdad? Ir mirando poco a poco pues de todo, ¿no? Y tener en muy buena estima, porque tenía en muy buena estima la vida matrimonial, lo veía, ¿verdad? Y lo sigo teniendo en muy buena estima, es decir, en el sentido de que en el ministerio sacerdotal ahora me gusta trabajar mucho pues, justamente con los matrimonios y de hecho la mayoría de mis amigos son matrimonios. No sé. Y que los has conocido en movimientos apostólicos y demás. Porque, sí, los diversos sí. movimientos apostólicos Sí, sí. referentes al matrimonio. Pues ahí he trabajado muchísimo en eso porque pienso que ahí es donde está la semilla de la vocación al sacerdocio, en el matrimonio. Llegaste a la escuela superior, terminaste tus estudios como cualquier joven de Vega Baja. ¿Y cuál fue el próximo paso? Porque entiendo que no fue inmediatamente decidirte por entrar al seminario. Entraste a otra experiencia universitaria. En aquel momento con esos todavía, planes empresariales y demás. Sí. En aquellos tiempos todavía iba mirando, ¿verdad? Todavía no tenía una decisión formada. O ir hacia el sacerdocio. En aquel momento pues dije, pues bueno, voy a seguir estudiando. Y en ese caso pues entré a la Universidad del Sagrado Corazón, hice el bachillerato en Administración de Empresas y Turismo. Me gustaba mucho viajar. ¿Te gustaba? Me gusta todo. Bueno, por eso. Presente. Sí, ya me conoce, ¿verdad? Nos gusta, sí. Sí, me gustaba pues. Eso, y de hecho la idea de entrar a estudiar el turismo era porque tenía intención o miraba en el futuro, dice, pues, una agencia de viajes y ser organizador de viajes, de turismo, todo ese tipo pues, de cosas por ahí. De por grupos, ahí de todo eso, sí, qué bien, qué bien. Bueno, todavía los organizas, pero no oficialmente con no tu oficialmente, empresa. No, en grupitos pequeños. Bueno, ahora no, con la pandemia no, pero bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Estuviste ese tiempo y es allí en Sagrado Corazón donde te decides interrumpir los estudios o terminaste tus estudios del bachillerato y ¿cómo das el paso al seminario? Estando en la universidad, continúo mi vida también de compromiso dentro de la iglesia, la comunidad parroquial, y luego también en el Sagrado Corazón entré en la pastoral juvenil. Allí daba catequesis de confirmación, primera comunión, confirmación. Allí conozco también al padre Jaime Vázquez, que en aquel momento era el capellán del Sagrado Corazón. Había otro antes, pero con este hice mucha amistad, y entonces con él sigo el camino. Empiezo a tener ese otro camino de mirar, ¿verdad? De mirar. De hecho, él en un momento fue el que tocó algo que yo siempre lo he llevado ahí. Me dice, ¿tú no has pensado nunca en la vocación monástica? Oh, wow. Y yo le dije, sí, lo he pensado. De hecho, es algo que siempre pues llevo, ¿no? Siempre he sido amante del silencio. Me gusta estar, a veces la soledad también la disfruto muchísimo, ¿verdad? Y me gusta el silencio. De hecho,
amo el silencio y por eso me molesta mucho el ruido. A veces la gente dice, ay bendito que el cura está solo, y a veces yo creo que es lo más que uno desearía, tener esa soledad, ese espacio. Pues sí, Pasa sí. el día que uno no está solo y no ha tenido soledad. O sea, Sí, así me decía uno una vez. En la vida me decía, diocesana. yo no quiero ser sacerdote porque es que sacerdote diocesano, me decía él. Diocesano, sí. No quiero ser sacerdote diocesano porque sacerdote diocesano es solo. Y yo le decía, no, si yo a veces lo que quiero es que Estar me cambie solo. solo. O sea, que llegue la noche y estar solo. Porque estoy acompañado pues todo el día de gente muy amada, ¿verdad? Con la que uno va trabajando y que me siento a gusto y que de verdad pues disfruto estar pues con toda esta gente, pero también disfruto mucho ese espacio de ¿verdad? intimidad. Y de hecho, la realidad es que siempre lo había pensado, ¿verdad? Porque siempre, cuando miraba el tema de la vocación, que se iba ahí fraguando poco a poco en el corazón, muchas veces pensaba en eso, ¿no? Me veía en un monasterio allá cultivando, ¿verdad? Un monje agricultor. Interesante. ¿Cómo te decides, definitivo, y por la vida diocesana, no monástica, cuándo decides voy a darme la experiencia en el seminario diocesano? Ya estaba en el tercer año de universidad y en aquel momento yo dije, bueno, ya, me voy. O sea, basta, y ahí me ayudaba muchísimo pues el padre Jaime Vázquez, pero la misma vez también me ayudaba el padre Tito Vázquez, ¿verdad? Antonio José Vázquez, que me fueron ayudando en aquel tiempo hasta que ya decido un poco ya irme por ahí, por este camino. Y entonces cuando pido ingreso al seminario Jesús Maestro en Arecibo. Qué bien. Mi allí alma mater también. Sí. No es fácil interrumpir unos estudios ya en un tercer año y dar ese paso con unos proyectos que habían y demás. Me imagino que tiene que haber también costado dejar pues esa vida, vamos a decir, humana, esos proyectos humanos que estaban también encaminados. Sí, humanamente cuesta, eso es verdad, humanamente cuesta, pero obviamente cuando uno hace una elección por amor, ¿verdad? Porque Claro. decir, esta es la perla preciosa, ¿verdad? Claro. Esta es la de valor, ¿verdad? Este es el tesoro escondido. Y en ese sentido, pues sí, cuesta dejar algunas cosas, siempre cuesta dejar la familia, siempre cuesta dejar a los amigos que uno ha tenido en el camino, pero pienso y estoy convencido de que la gracia del Señor está ahí, y ahí también eso del corazón celio, ¿verdad? Sostiene y Que ahí ayuda a responder. El corazón celibio también implica eso, ¿verdad? Saber aunque le tiemblen las piernas a uno, ¿verdad? Porque le da la canillera de vez en cuando, pero la alegría de decir sí. Esa alegría de decir sí y saber que ese sí está sostenido por ese amor que el Señor nos tiene, ¿verdad? Y ese amor con que uno también pues, quiere amar al Señor. Y bueno, digo yo, se deja algo bueno por algo mejor, ¿verdad? No porque el otro no cuente, sino pues porque esta es la elección. O sea, yo pienso esto. O sea, yo no dejo una vida matrimonial porque... Por nada, no estás dejando... O sea, no, porque eso es un valor grande, pero la decisión de entrar a la vida sacerdotal es un sí, pues algo pues que está ahí en el corazón, ¿verdad? Es el amor, es el enamoramiento, ¿verdad? Es el sí que uno da y se acabó. Aquí nos acompaña una vez más, padre, ya eres de la casa. Te habíamos hecho la invitación ya de antemano porque nos quedamos cortitos de tiempo y queríamos conocer a ese padre Jorge que se esconde detrás de la misa, que más allá, un poquito más allá de la celebración de la misa, que a veces nuestros fieles conocen un poquito de nosotros, pero que aquí queremos que nos conozcan, te conozcan más. Padre Jorge, bienvenido una vez más aquí a tu casa. Gracias, Padre, y me alegra estar de nuevo por aquí. Qué bien. Recuerdo la última vez nos quedamos más o menos ahí en tu entrada al seminario. Se nos fue el programa hasta ahí justito. Y pues queríamos retomar un poco ese momento y hablar un poco ya del ministerio de tu sacerdocio. Padre, recuerdo que nos decías que habías ingresado al seminario Jesús Maestro en Arecibo, luego de interrumpir tus estudios en el Sagrado Corazón en la universidad, formándote para tu especialización en turismo.
nos estabas contando un poco las dificultades naturales de aquel inicio. No sé si nos puedas poner un poquito en contexto nuevamente y ya una vez ingresado allí, ¿qué experiencias puedes contar en el Seminario Jesús Maestro? Entró en el Seminario Jesús Maestro en agosto del 1989. Estuve un año allí, fue un año pues, lleno pues, de experiencias bonitas, ¿verdad? Porque éramos en aquel momento 13 seminaristas que estábamos en el seminario. El padre Víctor Rojas era el rector del seminario en aquel momento. La pasábamos muy bien, ¿verdad? Entre los estudios, iniciando. Tuve ese año. Al cabo de ese año hubo dificultades, situaciones en las que, aun cuando me enviaban hacia Pamplona a estudiar, a continuar los estudios allá, yo decidí, pedí más que nada en ese momento un tiempo. Salgo del seminario un poco para sentarme a pensar más. Quizás, bueno, también había ciertas dificultades. Parte del camino también es la crisis, ¿verdad? Yo digo que la crisis no es ni buena ni mala. La crisis es necesaria porque quien no pasa por la crisis tampoco madura, ¿verdad? Y depende cómo uno afronte pues, la crisis. Lleva adelante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pedí... Era jovencito. Sí, también. Tenía 22 años en aquel momento cuando entré en el 89, creo que eran 20, bueno, no recuerdo, entiendo que eran 22 años más o menos. Salgo, me dan permiso para salir, ¿verdad? Con la puerta abierta para otro momento. Regreso a casa con mi familia, ¿verdad? Vuelvo a la Universidad del Sagrado Corazón, termino allí también el bachillerato. Ese año en que terminé el bachillerato en el Sagrado Corazón, continuó dentro de la parroquia trabajando, volví a hacer lo mismo. Bonito, intentaba cantar, porque yo siempre he intentado cantar, ¿verdad? de monitor, trabajé pues, en la catequesis y a la misma vez dentro del Sagrado Corazón vuelvo a dar catequesis en la pastoral juvenil. Qué bien. Y pues me dediqué a eso, terminé ese tiempo, ¿verdad? Me preguntaba todavía, sí, la inclinación hacia la vocación sacerdotal está allí. Tuve una experiencia que yo digo que son esas experiencias en las que pues, Dios también le da un empujoncito a uno, ¿verdad? Porque un día iba yo desde uno de los salones hacia la pastoral juvenil, el lugar que teníamos allí de la pastoral universitaria, iba hacia allá. Y de la nada sale una persona que yo no conocía, era una muchacha, y me dice, no lo pienses más, que vas a ser cura. ¿De dónde salió esta? Estoy esperando, no lo pienses más. Vas a ser cura. No la conocía, ¿cierto? Yo no la conocí, dije, ¿de dónde sale esta mujer, verdad? Que me dice tal cosa, ¿no? Seguí hacia la pastoral a dar la clase de catequesis y de confirmación que tenía programada para ese día y seguí el camino, ¿verdad? Pero aquello me volvió me puso en camino otra vez, de hecho hacia el seminario. Voy a entrar, después pido de nuevo el ingreso al seminario, pero en ese momento había cambio de obispo, ya entonces va a entrar... todavía no había entrado Monseñor Iñaki, no había entrado. En ese momento teníamos administrador apostólico, Ulises, que para descanse. Y entonces en ese momento el sacerdote, mi párroco, me dice, espera, que de hecho era el vicario general en aquel momento y me dijo, espera todavía. Pues, decidí esperar, guiado también por él, ayudado por el padre Antonio Salvador Romero, que siguió ayudándome en este camino, ¿verdad? Ya al cabo de ese año incluso di clases en el colegio del Rosario en Vega Baja. Okay. Tuve que dar clases allí. Di las clases y al terminar ese segundo año, ya entonces regreso al seminario, oficialmente me aceptan y es entonces cuando me envían a Toledo. ¿Y te admiten y a otro país? ¿Había salido fuera del territorio americano antes? Sí, ya había salido del territorio americano. Había ido a algún país, había ido a Venezuela,
había estado también en Costa Rica. Pero no a vivir, siempre pero no de vivir, turismo no porque vivir, te gustaba viajar. No, sí, iba a viajar, se había ido. Como lo dijiste la otra vez. Sí, pero a Europa no había ido todavía. A Europa no había ido. Era la primera vez que ¿Te hacía que ilusión cruzaba a recibir esa noticia o te dio Sí, cierto miedito? No, yo la recibí con muchísima alegría. Mi papá decía que yo era un puerco suelto. Decía, tú eres como los puercos sueltos. Sigues caminando, come y sigues caminando. O sea, me decía que aventuraba muchísimo. De hecho, pues sí, me gusta mucho ese tipo de aventura. La aventura, sí, expedición Sí, y de descubrir nuevos tierras. sí. Una vez aterrizas en Europa, en Toledo, España, llegas al seminario, ya no era un seminario de 10 o 12, el seminario es gigante, con otra cultura, otro idioma. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Estuviste allí cuánto tiempo? 4 años. ¿Cómo fueron más o menos esos 4 años? O al principio, si te costó algo. Yo describiría esos años en el seminario en Toledo como unos años de mucha alegría, muy bonitos. A mí me gustó muchísimo la experiencia que viví en Toledo, no me quejo, ¿verdad? Obviamente al llegar hay un cambio cultural, porque aún cuando hablemos español, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y me costaba entender el acento español. Cuando llego a Toledo, obviamente yo me he criado toda mi vida en una playa, en el verdor de esta isla. Cuando todo llego a Toledo, todo seco, y todo me parecía marrón. Claro, un calor brutal en verano y un frío tremendo. brutal. Y no teníamos calefacción buena en la casa. Es decir, el invierno lo pasábamos a pulmón, con abrigo todo el tiempo. Sí, en la habitación había lo que le decían una estufita, ¿verdad? Tenía una calefacción que te ayudaba durante las horas de estudio, pero siempre recuerdo que a las 12... Era como una velita en medio del invierno. A las 12 de la noche que yo hacía, se apagaba y ya amanecía, pero tiritando. Y no había agua caliente en el grifo porque cuando te ibas a lavar la boca. Oh, wow. Ahí despertabas de verdad. Ahí se despertaba de verdad. Y para ducharnos pues teníamos que bajar 3 pisos porque allí era donde había agua caliente y me costaba, pero lo viví con alegría. Qué bien. Lo viví con muchísima alegría y de hecho tengo muy buenos recuerdos del Seminario San Ildefonso de Toledo. Siempre en los 4 años fluctuábamos entre 105, a veces hasta 113, más o menos, creo que fue el número mayor que estuvimos allí. Y hice mucha amistad con muchos compañeros. Sí. Eso me ayudó también a correr por toda España, porque el seminario... Tenía casas en todos lados. Al seminario de Toledo venían de muchos sitios de España y me dio pues la oportunidad de ir a tantos sitios de España, pues, acompañándolos. Y económico, Sí, porque y te económico quedaba en también, sus casas. Me iba y seguía andando. ¿Quieres ir? Yo sí. Vamos. Muy bien. En ese tiempo, sé, porque en otras veces hemos hablado, sucede un acontecimiento que sé que marcó bastante tu proceso. En el primer programa, la primera vez que nos encontramos, reconocías que esa persona había significado mucho en ese proceso de ese joven cristiano, y nos referimos a don Víctor, tu papá. Recibes una noticia que no es la que esperabas en tu tercer año, si no me equivoco, de formación allí en Toledo. No estaba ya en el cuarto, en el último. ¿Ya estabas en el cuarto? Sí, okay. me quedaba ese semestre. Oh, wow. Nada más el semestre. ¿Qué sucedió Ya me ahí? encontraba en el último semestre de estudios para regresar ya definitivamente a tener pues, el bachillerato en teología. Y entonces pues recibo un 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo, que siempre para mí San Pablo ha sido una figura bíblica que me ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Y ese día pues falleció mi papá. ¿Estaba enfermo? ¿Estabas esperando? No. Que fue algo repentino. De hecho, la última conversación que tuve con él fue una semana antes, que en ese tiempo no había celular, ¿verdad? Era llamando y no a cobro revertido, ¿verdad? Y entonces esa última vez con él, sí, me decía, hablábamos, ¿no? Y me dice, ¿qué hiciste? No sé, fui a tal sitio. Habíamos llegado de las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Navidad. Y hablé con él esa vez, porque antes había llamado al regreso de las vacaciones, pero no pude hablar con él. Y le conté, ¿verdad?
Y me volvió a decir la expresión aquella, siempre como los puercos sueltos, tú lo único que haces, pero qué bueno, me alegro. Y esa fue la última conversación que tuve con él. Y ya luego entonces, pues el 25 de la mañana recibo la noticia porque resulta que él había ido al aeropuerto a llevar a un sacerdote colombiano que había ido a la parroquia a cubrir, y al regreso rebasó la luz roja y entonces pues se lo llevó, ¿verdad? Tuvo un choque, ¿verdad? Él no muere en el choque, está herido, lo llevan y entonces cuando lo van en una operación es entonces donde al ponerle la anestesia pues le dio un paro cardíaco. Wow. O sea, entonces ahí ya falleció. Y ahí descubren pues también pues que tenía el problema de corazón, que de hecho antes de eso mamá sospechaba que había algo y iban a hacer ese examen, pero bueno, obviamente aconteció la muerte. Cierto, fue un golpe bien grande, ¿verdad? ¿Qué pasó por tu mente, tu vocación? ¿Qué pasaba por la mente de ese Jorge ya a las puertas de ser ministro de la iglesia? A la distancia no habían estos recursos como hoy, que hay muchas opciones de boletos, de viaje y demás. ¿Qué impotencia? ¿Pudiste viajar ahí? Sí, fue un momento obviamente muy doloroso, ¿verdad? Fue muy doloroso. Uno aprende mucho también pues, de esa parte pues, del dolor. Pero en ese momento, ante aquel dolor, pues yo solo me puse en la mano del Señor, ¿verdad? Esa fue también una experiencia pues, muy intensa, ¿no? De confiar también ese dolor a Dios, ¿verdad? Y aprender a dejarlo pues ahí, ¿verdad? Y ofrecerlo. Después el rector me dice, no puedes viajar. Yo, ¿por qué no puedo viajar? Llevo toda la noche buscando un boleto para que regreses y no encuentro, no hay nada. No pudiste viajar. Entonces yo le digo, no, lléveme al aeropuerto, que yo sé hacerlo. De algo me sirvió el turismo. Lléveme al aeropuerto, yo le decía, pero es que no hay, me decía, él me decía, que no hay, vamos a ir a perder el tiempo, hágame el favor, por favor, lléveme al aeropuerto. Yo le decía, lléveme al aeropuerto, que yo voy. Y me llevó al aeropuerto, me acuerdo que también padre Elvin Grisarri, pues, y que estudiaba también conmigo en aquel tiempo, me acompañó en ese trayecto, ahora me fue acompañando, ¿no? en todo ese momento. Y nada, llegué al aeropuerto y lo primero que vi fue una línea aérea americana y dije, necesito que me pongas en San Juan de Puerto Rico hoy mismo. ¿Tiene vuelo? Y me dice, sí. Entonces me dice, ¿cómo? Claro, porque en aquel momento la opción que él buscaba era un vuelo directo, ¿verdad? Yo le dije, no, póngame en algún punto del este de los Estados Unidos y yo llego a San Juan. En aquel tiempo había más frecuencia también. Estamos hablando del año 96. Había muchas más frecuencias pues, de vuelo, entonces pude viajar. Gracias a Dios. Llega por fin. La familia. Llegaste, tuviste ese luto con ellos. Regresas, terminas tus estudios, te dan fecha de ordenación, pero ese padre que te había acompañado no está, así que habrá unos sentimientos ahí. Sí, de hecho él una de las cosas que me dice, antes de la operación lo unge el padre Tito, ¿verdad? Tito Vázquez lo unge y él me dice, él le dijo en aquel momento, lo más que me duele es que no voy a ver a mi hijo sacerdote. Oh, wow. Eso fue lo que le dijo. Él dice, pero Víctor, ¿cómo dices eso? Si vas a salir bien de esta operación, y obviamente pues muere, ¿verdad? En la operación, que era una operación sencilla, era para ponerle un tornillo en la rodilla. Pero obviamente, sí, cuando llega a la ordenación diaconal, que llega casi un año a la muerte, porque fue el 21 de diciembre del 96, el 21 de diciembre del 96, cuando papi había muerto el 25 de enero. Que fue el santuario Señor de los Milagros, que yo estuve allí hace unos años sí. de párroco, estaba viendo por ahí la historia y tus fotos, y me recordó que allí estuve, allí fue mi primera asignación de párroco, estuve allí, y qué bien, padre Elvin justamente y padre Ramón Olivencia, ustedes tres ordenaron diácono.
y luego se ordenarían ¿a qué tiempo Luego ya, sacerdote? a los 6 meses nos ordenamos sacerdote. Los mismos Bueno, no tres. llegamos a los 6 meses, ¿verdad? Pero Ahí en ese ya, proceso. ya fue ¿Tu el 17 de primera mayo. asignación a ella de curita joven, dónde fue? La primera asignación oficial fue justamente en la parroquia del Carmen de Allí. Atillo, que la conocerás, ¿verdad? Mi parroquia natural. Es de tu Sí, parroquia allí fue que natural. te conocí, Ahí fue que nos jovencito, más flaco y sin las entradas. De la estaba. entrada, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Allí estuviste cuánto tiempo? Allí estuve un año. Un añito, un añito. Y allí fue que nos conocimos, era tu monaguillo. Yo Sí, era tu sí. monaguillo y que íbamos a imaginar que íbamos a hacer. Sí. En ese momento ni a mí se me ocurría ser cura. En aquel momento todavía Este, era bastante jovencito en aquel momento. Sí. Después de eso, ¿estuviste de vicario allí? Después Estuve de estuviste- vicario ahí, de ahí entonces me envían a Roma. a estudiar Derecho Canónico. ¿verdad? Derecho, estuviste. El derecho canónico, que no era lo ¿Tú que lo yo quería hiciste en la estudiar. En la Gregoriana, sí. No era lo que quería estudiar porque cuando me A mí llamaron... me pasó igual. A mí en aquel entonces me pregunta Monseñor Iñaki, que en paz descanse. Monseñor Iñaki me dice, te voy a enviar a Roma. ¿Qué te gustaría estudiar? Bueno, pues si usted me da a elegir, yo quiero estudiar Historia de la Iglesia. Y algo más me decía, pues a mí me apasiona muchísimo la Biblia, pero es cierto que yo no doy el la grado lengua. para estudiar Biblia. Sé que no voy a dar el grado, ¿no? Aunque me gusta muchísimo, pero bueno, yo sé que esto requiere Muchas horas de muchas horas de estudio idioma, y bueno, de antiguos. idioma, este tipo de cosas que yo sabía que no iba a dar el grado y dije, pero no. Pero algo más me decía, pues liturgia. Pues eso mismo me pasó a mí. Y dice, yo Y tengo no era aquí el Jackie. derecho canónico, ¿cómo se te da? Y yo, bueno, el derecho canónico, la realidad es que no me interesaba mucho, le dije así. Y sabe que Monseñor Iñaki era doctor en derecho canónico. Y me dice, pero ¿cómo que no te gusta? Yo le digo, no, bueno. Pero se me dio bien. No me gustaba, pero aun cuando no le daba mucho interés, pues sí me fue muy bien. Porque la cuestión era salir también y Y tenía entonces una buena yo excusa ir decía, a con tal Roma. de ir a Roma, lo que me envíe. Qué Lo que bien, me envíe. Entonces me envié a estudiar derecho canónico. qué bien, qué bien. Que Ahí de hecho me gusta. regresaste. Ah, ahí después me regresaste, gustó. Que ahora somos colegas Somos en el colegas en ese- tribunal. sí. A mí me pasó igual y pues somos allí ahora. De ahí, pues, colegas. al cabo de los 2 años, regresé en el 2000 de Roma, ¿verdad? Pasé el jubileo por allá, esa experiencia pues, Puerta bonita Santa, del jubileo. Regreso en el 2000, ya entonces en el 2000 me asignan como director espiritual del seminario Jesús Maestro, juntamente con Padre Daniel Fernández, Monseñor Daniel Fernández ahora, ¿verdad? El obispo Que era ahora de rector. Arecibo. Entonces él era rector, él como rector y yo como director espiritual. Sí, en 2003 era el equipo que me recibió allí en Y el ahí sí. seminario. Tú fuiste mi formador allí, así que bueno. viste mis primeros pasos allí. No contemos cómo yo me portaba allí, por favor, porque... Eso sería un programa aparte. Sí, sería un programa Pero aparte muy y, divertido. y se me cae la seriedad que Sí, yo sí. trato de presentar aquí. Bueno. Así que no, por favor, no entres mucho en esa etapa. ¿Sabes? No contaré los dolores de cabeza. Que alguna de esas entradas, algunas caídas de Sí, ese sí. pelo te las pude haber causado yo. Exacto. Qué bien, qué bien. Terminaste en el seminario mientras estabas de párroco Bueno, luego pasé a ser administrador de la parroquia Santísimo Sacramento en Arecibo. Sí. Claro, mientras estaba también en el seminario cooperaba con muchas parroquias también. Ayudaba, Depende de donde los fines de semana pedían. Los fines de semana que me pedían, cuando algún sacerdote tenía un percance, pues entonces yo lo sustituía, ese tipo de cosas. Pero luego entonces paso... Ahí en el seminario, ¿qué experiencia, antes de pasar, qué experiencia recuerdas? ¿Te disfrutaba ese poder acompañar a los futuros sacerdotes en Sí, ese no, me caminar? gustaba muchísimo, me gustaba también la parte de la dirección espiritual, acompañarle en ese proceso. También estaba de capellán de las Siervas de María. Sí, Yo estaba recuerdo, también en ese periodo, estuve de capellán de las Es Siervas de verdad, María, que es verdad. la acompañé Que siempre nos durante 5 enviaban años. compras, Siempre enviaban compras, sí. siempre estaban pendientes al seminario, le enviamos saludos Pero a la también yo pienso que todas las etapas, todos los destinos donde me han enviado los he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Porque donde me ponen allí voy y voy con alegría. Qué bien. O sea, cuando me dicen ve, voy.
sin mucho problema. Sabemos que fueron otras experiencias, Santa Teresita, Arecibo, San Rafael. Sí, también estuve en Vega Alta, en Perpetuo Socorro en Vega Alta, estuve también allí. Exacto. De esos años, ¿qué experiencias, qué te llevas? ¿Qué experiencia? Pues siempre, ¿verdad? Nuestro ministerio es tan variado que hay tantas experiencias, pero algo que haya marcado tu ministerio sacerdotal en esos años en alguna de estas comunidades, ¿qué es lo más que te disfruta o alguna experiencia que te haya marcado? Son muchas, pero si vamos al caso, yo creo que una de las experiencias que a mí ha marcado mi ministerio sacerdotal ha sido trabajar con los matrimonios. Estuve 10 años de director también espiritual del movimiento Familia de Jesús con ellos, ¿verdad? Estuve 10 años. He tenido que trabajar mucho con los matrimonios. Ha sido como parte del ministerio mío, ha sido trabajar en una buena etapa de mi vida, trabajar con matrimonios. También me marca la experiencia de tener que trabajar con los enfermos. Que eso yo lo aprendí mucho del padre Melquiades Rojas, sí, que yo hice mi última etapa de seminarista y todo mi diaconado lo hice con él. Y eso yo lo observaba mucho en él, cómo él trataba a los enfermos, cómo había, porque era algo que a mí me costaba. En Manatí, ahora los hospitales, siempre él está ahí. Es algo que me costaba, ¿verdad? Pues decir que yo no le conozco, es que no sé qué, igual que también los funerales, pero son experiencias que van marcando y que al fin de cuentas uno las hace y ve la alegría de servir, ¿verdad? Y los enfermitos y sobre todo los mayores agradecen sí, mucho ese ratito. Y sí, en estos tiempos más, o sea, se va viendo, lo estoy notando, esa sed, ese hambre, más allá de lo que uno le pueda llevar, es de poder estar allí, que ellos se sienten acompañados. Y en verdad que a veces, esta semana pasada fui por ahí a ver enfermos, y en todos lados me ofrecían comida y café. Cada vez que y yo ya bebí, por favor, porque voy a explotar. Sí, por eso que nos ponemos así, ¿verdad? Un poquito bueno, relleno. Qué bien, padre. Nos llenamos de grasa y de grasa. Hablando de los matrimonios, ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le tiene a los matrimonios en este tiempo, que sé que es complicado y hay muchos retos en la familia? De eso que tú has identificado, ¿qué le puedes dar como consejo, como pastor, estos años, 25 años, estás prontito a celebrar de experiencia con matrimonios? ¿Qué le puedes decir a nuestros matrimonios? Hoy día la vida matrimonial parece tener muchas dificultades. De hecho, el contexto de la vida matrimonial se vive dentro de dificultades gravísimas que tienen que ir pues, llevando. Yo lo que siempre le digo a los matrimonios es que vuelvan a mirarse continuamente, que las dificultades que se van presentando en el camino y las crisis que se van presentando en el camino son oportunidades grandes de ir creciendo justamente en el amor. Yo a los matrimonios, cuando celebro el matrimonio, les digo a ellos, ¿no? Esto es un camino, o sea, aquí empieza, es decir, esta es la nueva etapa, ustedes saldrán de aquí con una nueva vida, ¿verdad? El amor de ustedes les llevó a este momento, pero el matrimonio empieza aquí. Esta no es la meta, la meta no es el sacramento, el día que celebran el sacramento, sino hacer que ese sacramento día a día vaya creciendo continuamente. Y yo una de las cosas que le digo a los matrimonios es que no tengan miedo a amarse y amarse como lo decía San Pablo este fin de semana, le decía a los maridos, o sea, entregándose por como completo. Cristo, o sea, es cuidar de la otra persona, es amar a la otra persona, amar su propia carne, ¿verdad? En este camino. Y que no tengan miedo, que no tengan miedo a las dificultades. Yo le digo, no tengan miedo a tener hijos, no tengan miedo a seguir adelante, a comprometerse, pues porque donde hay amor, da y sobra. Dice, no va a faltar, porque el amor lo va cubriendo absolutamente todo. Y pienso que sí, es un reto, pero que no tengan miedo a las dificultades. Confiarse, confiar y que confíen en ese amor, ¿verdad? Que es un amor que tienen que ir renovando cada día, como el ministerio sacerdotal, cada día hay que renovarlo. Hay veces que uno llega hecho leña, pero
uno Claro. vive la alegría pues, de esa entrega continua, ¿verdad? Y al vivir la entrega continua, pues, va haciendo a uno todos los días y haciendo que ese amor a los matrimonios, ese amor se vaya afianzando continuamente y crezca mucho más, ¿verdad? Lo mismo también, la vida sacerdotal va creciendo a través de toda esta experiencia.